Yo nací en Bogotá, en una familia que es un árbol con unas raíces muy sólidas. Crecí con mis 3 hermanos y mis papás, que nunca dejaron de caminar por este mundo sin ir cogidos de la mano y en una atmósfera de mucho amor. Una familia que se reunía alrededor de una mesa, lo tengo eso muy presente, una familia extendida. Era un clan que también en esas mesas imaginaba y preparaba los piquetes para ir a ver llegar la vuelta a Colombia en bicicleta a Bogotá, o a elevar cometas en agosto, o para prepararse los domingos para ir al estadio a ver a Santa Fe. Mis abuelos maternos dejan Barcelona como consecuencia de la Guerra Civil Española, y vienen ellos dos a Colombia. Ellos amaron mucho a Colombia y nos inculcaron el amor por Cataluña, por sus costumbres y por sus sabores, y por supuesto por la familia catalana. Yo tenía 3 hermanos hombres y era la única mujer. Teníamos una relación de jugar fútbol. Jugábamos también al periódico, a hacer periódico, entonces hacíamos todo el armatroste en la sala de la casa. Entonces unos eran periodistas, otros eran los que hacían la circulación del periódico, hacían los mapas de Colombia, por dónde iba a ir el periódico, otros hacían contabilidad. Jugábamos mucho a eso. Pero yo además desde muy chiquita, desde que entré al colegio, a mí me encantaba el colegio, me encantaba estudiar, me encantaban las matemáticas, la lectura, la biología, los deportes, pero me gustaba mucho estudiar. Entonces ahí era un poquito la más rarita de los 4 hermanos, porque me encerraba mucho siempre a estudiar, era muy disciplinada. Mi colegio era un colegio muy pequeño, era un colegio de femenino, de muy pocas estudiantes, además en un lugar pequeño, muy estrecho, que tenía una cancha de voleibol. Y yo tenía una familia muy deportista, muy futbolera. O sea, mi papá jugaba muy bien fútbol, mi mamá era buenísima beisbolista de la época de su colegio. Entonces, nos gustaba mucho el deporte. Entonces, pues yo, chiquitica como soy, pero saltaba muchísimo. Entonces, pues tuve alguna oportunidad en el voleibol. Y a su vez era un colegio que era también muy volcado sobre el estudio. Realmente yo tengo compañeras que lo recuerdan con terror, porque es que o estudiar, un poquito jugar voleibol. La literatura era muy importante y fomentaba muchísimo la lectura pues por un lado, sobre todo, de narrativa, pero también de poesía. Y yo me conecté además con la poesía también como herencia de los abuelos, con poetas españoles republicanos o que lucharon también muy fuerte por sus ideas. Mi papá, toda la familia, pues giraba la vida en torno al espectador. Y, por ejemplo, para ir a Santandercito, a la finca que se llamaba Fidelena, pues nosotros salíamos del colegio los viernes, nos montábamos en una camioneta Ford, todos, y íbamos y recogíamos a mi papá al periódico. Entonces, mientras él salía, entonces también nosotros lo esperábamos en la parte de atrás, donde estaban las bodegas con los rollos enormes de papel periódico. Y ahí, pues, mientras él salía, nos entrábamos, saludábamos, mirábamos, y claro, siempre estábamos muy pendientes de qué pasaba con el periódico. A mí me jalaba mucho el periodismo y la historia del espectador, asociada a la historia de Colombia. Y por el otro lado, me encantaba la biología. Y ahí tenía como, bueno, yo, ¿qué voy a estudiar? ¿Me voy por comunicación o me voy por biología? En esa época, desafortunadamente,
afortunadamente no existía el múltiple programa como existe hoy en la universidad. Y opté definitivamente por estudiar comunicación, y la gran escuela de comunicación en este país era la de la Javeriana, y por eso vine a la Javeriana. Y ya aquí me encontré no con el periodismo que pensaba iba a estudiar, sino más con la comunicación. Y de un momento de la comunicación también, en esos años 80, donde empezaba a manifestarse mucho lo que era como lo que podríamos llamar la versión latinoamericana de la comunicación, esa manera de entender que había también unas desigualdades enormes en el mundo en el manejo de la información. Es la época del nuevo orden internacional de la información. Y ahí los países del sur empiezan a hablar y a hablar fuerte. En ese sentido, el padre Joaquín Sánchez marca unos derroteros muy importantes en la Facultad de Comunicación de la Universidad Javeriana. Trae todos estos pensadores teóricos que los teníamos en fotocopias, en mimeógrafos, pues esa era otra época. Y el padre Joaco hace la gran Semana Internacional de la Comunicación a los 50 años del restablecimiento de la universidad. Y fue increíble, ¿no? Traer a Matelar o a Everett Roger desde otra orilla, a Jesús Martín, a Antonio Pascuali. Y nosotros éramos unos estudiantes de segundo, tercer semestre, no recuerdo muy bien. Y eso fue muy lindo porque nos dejaron también empoderarnos de semejante evento, participar en las mesas de trabajo y de discusión con estos teóricos. Y eso sembró muchísimo en nosotros el interés, que era además el interés que tenía el padre Joaco en ese momento, por pensar e investigar la comunicación desde los más sólidos estándares de la investigación académica. Y efectivamente dejó sembrada esa semilla en muchos estudiantes. Y ahí entonces empiezan a hacer ese otro vínculo entre pensar un periodismo distinto con un saber de la academia. Entonces ahí ya el gusto por un periodismo que se vincula mucho con las ideas, con la investigación, con los intelectuales, con los centros de investigación, con las universidades, es lo que viene después cuando yo me demoré un poquito en salir de la universidad porque nos metimos en una empresa tremenda con dos compañeros en nuestro trabajo de grado, que estuvimos 2 años haciendo el trabajo de grado, y era lo que quizá con no pretenciosos, pero sí con una pretensión enorme, llamamos en su momento como la versión de la comunicación de América Latina. Se llama América Latina, su versión de la comunicación, apuntes para la formación de la democracia, y era fue una tesis de, yo no me acuerdo cuántas páginas, gruesísima, hecha en máquina de escribir. Y fue lindísimo porque era meternos en todos esos teóricos que estaban pensando la comunicación en América Latina. Y ahí entonces salieron también, a raíz de ese trabajo, pues las monitorías que empecé yo a hacer en la universidad, en teorías de comunicación precisamente, monitorías de las que es fruto esta máquina que es un pequeño tesoro que tengo. La compré con los ahorros de las monitorías de teorías de la comunicación en la Javeriana. Terminamos la tesis y nos graduamos. Era como el momento de decir, bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? El periódico El Espectador, por supuesto, era una opción importante. Pero también pensaba en salir después a hacer una maestría y continuar también un trabajo académico importante allí. Y lo que había sido la historia del Espectador en el periodismo y la cultura, el periodismo cultural,
y unas ideas también que venían, que bebimos de alguna manera de Jesús Martín, pensando en otra manera de entender los medios y la comunicación. Me llevaron finalmente al Espectador y empecé a trabajar allí en el magazine. El año 86, por ejemplo, pues el periódico se estaba preparando para celebrar su centenario en el año 87. Yo me preparaba también para mi matrimonio en enero del 87 y el 17 de diciembre del 86 asesinan a Guillermo Cano. Pero era un momento en que el periódico vibraba muchísimo con innovaciones profundas en los lenguajes, en la estructura de las secciones, en el tipo de personas que se vinculaban como colaboradores del periódico, en la incursión en temas que no eran tradicionales en los medios, como el medio ambiente, por ejemplo. El periódico fue muy pionero en ello. Pero entonces viene ese golpe tan fuerte y los años que siguieron, dificilísimos de amenazas o la bomba, pero adentro era una vida intensísima de gozar con el periodismo que se estaba haciendo, difícil, sí, por el contexto, pero convencidos que eso era lo que había que hacer. Recuerdo, ya yo tenía la idea, trabajo unos años en el periódico, me voy a hacer la maestría, pero sucede esto. Yo digo, pues no, mi lugar es Colombia, mi lugar es el periódico y lucharemos hasta donde sea posible. Sabíamos que el tema del narcotráfico era en esencia una fuerza que venía a alterar, o sea, no una gran fuerza económica, no un gran poder económico, era una fuerza que venía a destruir los principios de la democracia y de la convivencia, ver esos tentáculos metiéndose en la política, en la economía, y eso lo teníamos muy claro, aparte del daño a las personas, ¿no? con la droga. Ese era un viernes, cuando asesinaron a Guillermo Cano, época de Navidad, de novenas. Las novenas en mi familia son fundamentales. Y él salía ya para la casa, una de las novenas. Yo todavía estaba en el periódico porque estábamos preparando una edición del magazine y estábamos como en la redacción ahí, pues esperando que llegara y para poder cerrar el magazine. Y de pronto, pues, sonidos y la pólvora este año sí está como mojada, como que no suena igual. Y bueno, después, no, que le dispararon a don Guillermo, dijo en su momento el que era como el coordinador del archivo del periódico, porque ese archivo, las ventanas del archivo daban hacia la avenida 68 y bueno, salir corriendo a ver qué podíamos hacer. Y claro, un dolor inmenso para todos y bueno, que venía, ¿no? Recuerdo mucho cuando llegamos a la clínica encontrarme con Antonio Caballero y decir, ¿qué vamos a hacer? Y mirarnos y decir, continuar. 2 años después, pues es la bomba, que destruye pues, prácticamente las instalaciones, pero ese día pues, recuerdo todos barriendo, el sonido de los vidrios y cruzando los dedos, porque hay que sacar periódico al día siguiente, y cruzando los dedos a ver si la rotativa iba a funcionar, porque igual pues, se rompieron los vidrios del espacio donde estaba la rotativa y si le había caído vidrios a los rodillos, pues ¿qué va a pasar? Pero cuando arrancó esa rotativa era una cosa muy profunda y ese seguimos adelante es un seguimos adelante que marca mucho, donde estemos, pero seguimos adelante. Cuando yo salgo del periódico voy a trabajar a la Universidad Nacional y allá montamos la unidad de medios de comunicación. Yo no dejé de dar una que otra clase en la Javeriana, siempre como profesora de cátedra. Estaba más dedicada
a temas también como de trabajos con organizaciones de libertad de expresión. Y en un momento, pues digo, es el momento de irme sin pensar, pues voy a hacer una maestría, voy a hacer un doctorado porque quiero alcanzar esto. No, por el gusto de seguir aprendiendo. Entonces fue ir a disfrutar de hacer una maestría ya con ganas y después de la maestría seguir con el doctorado, disfrutar muchísimo el doctorado también en Barcelona y pues muy privilegiada yo también que pude hacerlo y pudimos irnos con Juan Pablo los dos a hacer el doctorado con nuestros ahorros. Regreso a retomar mis clases, que me encantaban, aquí en la Javeriana, y regreso a un par de proyectos de periodismo con organizaciones de libertad de expresión en Centroamérica. Y entonces combino mis clases con las tardes, las noches, haciendo, como ya acabando de decantar los últimos resultados y empezando a escribir con el tiempo como muy marcado, muy claro, pero esa era la idea, ¿no? Como continuar en ese escenario. Y es cuando me llaman de la universidad, me llama el vicerrector Luis David Prieto para conversar conmigo sobre la comunicación y yo qué pensaba, y yo vine a conversar con él, conversamos muy rico y al día siguiente me llama el padre Peláez y quise proponerme la decanatura y yo, no, ¿por qué la decanatura? Pero no, estoy como en mi tesis, vengo y converso con él largo y yo le dije, padre, déjeme pensar, porque es que ambos me preguntaron cuál es tu prioridad, en qué están. Yo, no, pues mi prioridad es mi tesis. Pues era un honor también, era un honor muy grande venir a la universidad y asumir ese reto enorme, pero era una preocupación a su vez grande. Ha sido un proceso precioso y con una compañía del rector, de los vicerrectores, de todo el equipo, de los estudiantes, que de verdad ha sido muy significativo. La Javeriana significa como una raíz que también se fortalece, como la raíz de mi familia catalana o la raíz de mi familia periodística. Es una raíz de ideas, ¿no? Es una raíz de la educación también, de lo que se puede inspirar desde el conocimiento, desde el placer del saber, ¿no? O sea, no el saber por un título, no el estudiar por un título, no, que eso ahora es tan marcado, ¿no? Es que todo es rápido y lo que importa es el título, pero no el gozo. Y lo otro que es que ha significado la universidad, yo creo que es el respeto por el otro, el cuidado de la persona. Y eso no es un discurso en la Javeriana, es una realidad. Preocuparse por cuidar al otro, por el bienestar de la otra persona. La historia de la humanidad es una historia de dificultades, es una historia de momentos tremendamente violentos, y siempre hay y puede haber esperanza, y siempre hay personas que transforman el mundo. ¿Qué sentido tiene que yo llegue y no salude y sea violenta y esté amargada? No, uno puede irradiar paz y esperanza, y creo que esa es la idea de vivir con otros.